Bueno, doctores, qué pena. Cuando se nos cortó el video íbamos en la clasificación del procedimiento administrativo. No sé hasta qué parte específicamente alcanzó a grabar. Lo importante es reiterar que la ley 1437 contiene el procedimiento general, común y supletivo de lo que se conoce como procedimiento administrativo colombiano. Eh, y que existen unas regulaciones especiales o específicas contenidas en otras normas, como por ejemplo en materia societaria. La Superintendencia de Sociedades tiene procedimientos administrativos específicos, la Superintendencia de Industria y Comercio, eh, los asuntos de policía y militares, el tema agrario en la ley 160 y decretos reglamentarios. Es decir, que hay unos procedimientos administrativos específicos. En lo no regulado en esos procedimientos administrativos específicos, pues claramente lo que se va a aplicar sin lugar a dudas es eh, la ley 1437 en las normas generales. Si hay una autoridad que no tiene entonces procedimiento administrativo específico, pues entonces aplicará de manera integral todas las disposiciones contenidas en la ley 1437 en los artículos primero a 102, que es la parte de procedimiento administrativo. Después del 102 aparecen las normas sobre proceso contencioso administrativo, que es la parte jurisdiccional. ¿Cuáles son los fines y los objetivos del procedimiento administrativo colombiano? Estos fines y objetivos están en las primeras normas del código, artículos primero básicamente y segundo, ahí nos indica cuáles son los fines del procedimiento. El artículo primero nos dice, las normas de esta primera parte tienen como finalidad proteger y garantizar los derechos y libertades de las personas, la primacía de los intereses generales, la sujeción de las autoridades a la Constitución y demás preceptos del ordenamiento jurídico, el cumplimiento de los fines estatales, el funcionamiento eficiente y democrático de la administración y la observancia de los deberes del Estado y de los particulares. Entonces uno podría clasificar los fines de la primera parte del código eh, como los siguientes. ¿Cuáles son las finalidades básicas del procedimiento? Pues proteger y garantizar los derechos y libertades de las personas y los ciudadanos, proteger y garantizar la prevalencia del interés general, garantizar la eficacia de la Constitución, del bloque de constitucionalidad, del bloque de convencionalidad y demás normas en aras de preservar el principio de legalidad aplicable a la administración pública, garantizar el cumplimiento de los fines estatales, es decir, la materialización de los intereses legítimos y la adecuada prestación de los servicios públicos a cargos del Estado o aquellos que se encuentran en cabeza de los particulares, pero que el Estado debe velar porque su prestación sea eficiente y oportuna. Esos básicamente son los fines del Estado, los fines del procedimiento administrativo. Ahora veamos, empecemos a ver los principios del procedimiento administrativo. ¿Cuáles son esos principios? Pues el primer principio es el de principio de legalidad y el principio de reserva legal. ¿Qué es lo que nos dice el principio de legalidad y el principio de reserva legal? Esos principios están en el artículo tercero. Dice, todas las autoridades deberán interpretar y aplicar las disposiciones que regulan las actuaciones y procedimientos administrativos a la luz de los principios consagrados en la Constitución Política, en la parte primera de este código y en las leyes especiales. Las actuaciones administrativas se desarrollarán especialmente con arreglo a los principios del debido proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, participación, responsabilidad, transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, economía y celeridad. ¿Qué significa el principio de reserva legal y de principio de legalidad? Básicamente lo que ya han estudiado ustedes en su especialización, es decir,
el Estado solo tiene competencia, o las autoridades públicas o los órganos del Estado solo tienen competencia en los asuntos que expresamente le determine la ley. Ese principio de legalidad está en el artículo sexto. Acuérdense, los particulares pueden hacer todo lo que quieran salvo lo que está expresamente prohibido. Por el contrario, los funcionarios públicos tienen una regla de competencia contraria, es decir, la competencia tiene que estar expresamente señalada en la ley. ¿Qué dicen los artículos segundo y 34 en relación con el principio de reserva legislativa? Lo que nos dice es que los principios en el ámbito de aplicación nos dice lo siguiente: las normas de esta primera parte del código se aplican a los organismos y entidades que conforman las ramas del poder público en sus distintos órdenes, sectores, niveles, a los órganos autónomos e independientes del Estado y a los particulares cuando cumplan funciones administrativas. A todos ellos se les dará el nombre de autoridades. Las disposiciones de esta primera parte no se aplicarán a los procedimientos militares o de policía, porque, vuelvo y les digo, hay un procedimiento especial para este tema. El Código Nacional de Policía, por ejemplo, es un tema que tiene procedimiento específico, pero adicionalmente a los asuntos de policía y militares también tienen procedimiento específico, que por su naturaleza requieren decisiones de aplicación inmediata, es decir, órdenes de policía o militares que requieran que se ejecuten de manera inmediata, pues sería absurdo pretender que se surta todo el procedimiento administrativo antes de que se cumpla una orden. No sé, movilizar un batallón para defender un ataque de disidencias de las FARC, pues obviamente mientras se surte ese procedimiento para sacar esa orden administrativa no tendría sentido. Esas decisiones de aplicación inmediata, pues que tengan como finalidad evitar o remediar perturbaciones de orden público en los aspectos de defensa nacional, seguridad, tranquilidad, salubridad y circulación de personas. Tampoco se aplicarán para ejercer la facultad de libre nombramiento o remoción. Esto tiene un sentido importante, y es que yo no tendría por qué agotar un procedimiento administrativo pues para poder ejercer la potestad de libre nombramiento y remoción. Si se va a nombrar a alguien o si se va a declarar insubsistente, pues no tendría sentido agotar el procedimiento administrativo, porque eso lo que haría es entorpecer la función de la administración pública. Ahora, ese acto tiene control, vuelvo y les insisto, tal vez lo hemos visto en varias oportunidades y se los he reiterado, es que sin lugar a dudas los actos discrecionales ejercidos a través de potestades de libre nombramiento y remoción también tienen control y pueden ser juzgados a la luz de su motivación. Ahora, que no tengan procedimiento no significa que no tengan control. Y el otro punto importante tal vez es que si bien no hay que agotar el procedimiento administrativo, no significa que no se apliquen algunos principios para el control. Vuelvo y les digo, tienen los actos discrecionales, los actos discrecionales de libre nombramiento y remoción se pueden juzgar a la luz de normas superiores. Entonces, no importa que no tengan, no importa que no haya que agotar el procedimiento administrativo, igual el acto va a ser susceptible de ser controlado a través de normas superiores. Las autoridades, dice el inciso final, se sujetarán sus actuaciones a los procedimientos que establece este código sin perjuicio de los procedimientos regulados en leyes especiales. En lo no previsto en los mismos se aplicarán las disposiciones de este código. Lo que veníamos viendo en la clasificación del procedimiento, el artículo segundo lo que nos dice es: el procedimiento administrativo general, común y supletivo es el de la ley 1437, salvo que exista un procedimiento administrativo específico. Eso es básicamente entonces lo que nos está diciendo el artículo segundo, y en eso consiste el principio de reserva legal. Ese principio de reserva legal tiene una norma complementaria que está en el artículo 34 de la misma ley 1437 o CEPACA, que dice que las actuaciones administrativas se sujetarán al procedimiento administrativo común y principal que establece este código sin perjuicio de los procedimientos administrativos regulados por leyes especiales. En lo no previsto en dichas leyes se aplicarán las disposiciones de esta parte primera del código. El artículo segundo y 34 del CEPACA nos están diciendo básicamente lo mismo.
para que exista un procedimiento administrativo, el procedimiento administrativo debe estar en la ley. Ese procedimiento administrativo puede estar en una ley especial y lo no regulado en esa ley especial se aplica el procedimiento general contenido en la ley 1437 del 2011. ¿Qué más podemos decir en materia de principio de legalidad? No, pues básicamente el primer principio del procedimiento, vuelvo y les digo, es el que hace referencia al principio de legalidad. Es decir, la ley, el legislador, es el encargado de definir el procedimiento administrativo para adoptar actos administrativos de contenido general o actos de contenido particular. Hay reserva legal. Hay una excepción a la reserva legal y es el tema de los consejos y asambleas departamentales. Los consejos y asambleas departamentales también pueden definir procedimientos administrativos, así como los órganos constitucionales autónomos e independientes. Esto es importante hacer esa precisión. Es decir, el Banco de la República, el Consejo de Estado, la Corte Constitucional, las asambleas departamentales como por ejemplo la Asamblea Departamental de Cundinamarca o el Consejo Distrital de Bogotá o los consejos municipales podrían establecer procedimientos administrativos de forma excepcional para adelantar procedimientos administrativos en la respectiva entidad territorial o ante el respectivo órgano constitucional. Pero vuelvo y les digo, la regla general en relación con la competencia para establecer procedimientos administrativos está en cabeza del legislador por el principio de reserva legal y en virtud del principio de legalidad, principio de reserva legal y principio de legalidad que vemos en la Constitución Política en el artículo 6 y que se articula con los artículos 2 y 4 de la ley 1437 en cuanto se refiere a la clasificación de los procedimientos administrativos. El segundo principio del procedimiento administrativo es el que se refiere al principio de mayor exigibilidad. No están las normas, pero es un principio de origen doctrinal y que ha incorporado la jurisprudencia y la doctrina. Se reitera que la administración, cuando busca una finalidad, debe establecer la menor, se espera la mayor rigurosidad de la administración para la obtención de los fines que se propone. Es decir, en el procedimiento administrativo, el procedimiento se debe desarrollar de una forma tal que se le exija la mayor rigurosidad a la administración pública en el cumplimiento del procedimiento administrativo para obtener un pronunciamiento que sea eficiente y eficaz en relación con la situación jurídica respectiva. Entonces, lo que nos está diciendo el principio de mayor exigibilidad es que no es al administrado, es a la administración a la que más se le hace exigible el cumplimiento de las normas relacionadas con el procedimiento administrativo. Es decir, la administración debe cumplir esas normas con rigurosidad, con lealtad, con juicio. Debe ser un cumplimiento adecuado, debe cumplir cada una de las etapas con eficiencia, con celeridad. Se espera que la administración pública se comporte de una manera idónea, que cumpla con rigurosidad esas obligaciones que se desprenden del procedimiento administrativo. Igual, la otra cara del principio de mayor exigibilidad sería el principio de menor lesividad, y es que se espera que a lo largo del ejercicio y las etapas de el trámite de cada una de esas etapas en el procedimiento administrativo, la lesión a los derechos de los administrados sea la menor posible. Es decir, que cuando la administración está actuando y está desarrollando el procedimiento administrativo, lesione en la menor medida posible los derechos de los administrados. Entonces, tiene una alta exigibilidad en el cumplimiento de las etapas, pero adicionalmente tiene
que garantizar la menor lesividad posible en relación con los derechos de los administrados. Es decir, debe procurar no dañar mientras está ejecutando el procedimiento administrativo, y si tiene que tomar decisiones lesivas para los intereses, debe tomar las decisiones menos lesivas posibles. Es decir, que haya unas actividades mínimas eh, que sean lo menos posible, que la afectación a los derechos sea lo menos graves posibles. Me acuerdo un ejemplo muy paradigmático que era el tema de las empanadas, de los vendedores ambulantes. Entonces, no sé, a un vendedor ambulante imponerle una multa de, no sé, creo que eran 1 millón o 2 millones de pesos por una empanada que vale 500 pesos. Y se le llevan el carrito de sanduchero y se lo decomisan. Eso es un principio que esa es una actuación administrativa, un procedimiento administrativo sin lugar a dudas que no tiene en cuenta el principio de menor lesividad. Ahí lo que está haciendo la administración es generando, por el contrario, una gran lesividad porque no es proporcional, no es razonada la medida. Y lo que se está haciendo es básicamente eh, adoptando una medida punitiva con el procedimiento administrativo, lo cual es absolutamente inconcebible. Es decir, durante el trámite del procedimiento administrativo debe evitarse la menor agravación o la menor lesión de los derechos de los administrados. Vuelvo y les digo, el hecho de que haya una persona que está comiéndose una empanada en la calle, un vendedor ambulante una empanada en la calle, que cogen, le comisan el carro y le clavan una multa de 1 millón de pesos, pues eso puede ser, por más de que sea muy legal, puede estar afectando un principio superior de la administración y el procedimiento, que es el principio de menor lesividad, que es que en los procedimientos administrativos se debe procurar la menor afectación de los derechos de los administrados. El principio del debido proceso. El principio del debido proceso aplica en el, vuelvo y les digo lo que ya les había dicho en el video anterior, aplica de manera generalísima. El principio está incluso contenido en materia, desde la Biblia se habla del debido proceso, es una garantía que está incluso en la Biblia. En el Deuteronomio se encuentran referencias al debido proceso. Y cuando hablamos de debido proceso, pues estamos hablando de un macro derecho o mega derecho, porque es un núcleo amplio y dentro del mismo hay una cantidad de subprincipios y subderechos. En materia jurisdiccional, en materia contenciosa administrativa, rige plenamente el principio al debido proceso. En materia de procedimiento administrativo, como la canción de Jarabe de Palo, depende. Si el procedimiento administrativo es de contenido sancionatorio, se aplican todos los subprincipios del debido proceso, absolutamente todos. Es decir, se aplica el artículo 29 en su totalidad, en su integridad. Necesitamos defensa técnica, necesitamos principio de tipicidad y de legalidad, necesitamos juez natural, necesitamos, así se refiere a juez natural, significa que tiene que haber un funcionario que sea el que resuelva el que tenga la competencia asignada de la competencia sancionatoria con anterioridad al hecho que se va a disciplinar. Es decir, todos los derechos que integran la garantía del debido proceso en el artículo 29 son aplicables en el procedimiento administrativo sancionatorio, así sea sancionatorio contractual. Es decir, así sea el artículo 86 de la ley 1474, ahí se aplican todos los principios del debido proceso. Y así la entidad está exceptuada del régimen de contratación pública, es decir, hay entidades exceptuadas del régimen de contratación pública. Valdría la pena discutir, como a mí se me aplica el derecho privado en la contratación, entonces yo no tengo que aplicar el principio del debido proceso para imponer una multa. Pues esto claramente es un error, porque si se aplican, por más de que se aplique el régimen privado en materia de contratación, por más de que usted tenga multas pactadas y por más de que usted haya pactado que pueden imponerlas de forma unilateral, lo que queda claro es que a las
Según el artículo 13 de la ley 1150, las entidades contratantes tienen, al margen de que estén exceptuadas del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, tienen que aplicar los principios de la función administrativa que está en el 209. Y no solo en el 209, también vemos que hay principios de la función administrativa que están en el artículo tercero. Y obviamente, una de las garantías que debe respetar toda entidad pública, así esté exceptuada de la ley 80, es el debido proceso si estamos frente a una materia que es sancionatoria, como en el caso de las multas. Distinta las circunstancias si el procedimiento administrativo no es sancionatorio. Si no es sancionatorio, pues el principio del debido proceso va a tener algunos matices, porque no todas las garantías van a tener plena aplicación a lo largo del procedimiento. Ejemplo, lo que yo les ponía en el video anterior. Si yo voy a pedir la pensión de jubilación de una persona, no necesito acudir a través de abogados. Si voy a solicitar una licencia de urbanismo ante un curador urbano, pues no tengo que ir a través de abogados. Si me si estoy adelantando un proceso ante la DIAN para hacer un procedimiento de importación o un procedimiento de aduana, pues no tengo que acudir a través de abogados. Eh, Esas son como las reglas. O si la DIAN me requiere para que corrija una declaración mi declaración de renta, pues no tengo que responder el requerimiento necesariamente a través de abogados. Es decir, en el procedimiento administrativo que no es sancionatorio, no rigen plenamente las garantías relacionadas al debido proceso, especialmente las que tienen que ver con el derecho de postulación.